Yo lo único que hice fue denunciar el secuestro del río Cabón, que lo llevan en un túnel de aproximadamente 30 kilómetros. En la actualidad no hemos encontrado justicia. He salido en libertad, pero el río sigue preso, sigue canalizado. Yo soy la voz del río. 7 Jahren Verantwortlicher. Ja, es gibt das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Von den NGOs vertreten, die darauf pochen, das Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt. Als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu ermitteln. So wie jedes andere Lebensmittel sollte das einen Marktwert haben. Es un bien común. El agua, como el aire, es de todos y el agua no es susceptible de apropiación. Però la propietat de l'aigua, efectivament, n'hi ha una gestió col·lectiva i un ús col·lectiu de l'aigua des del moment que és captada i canalitzada en un canal. Mediante el diálogo, mediante la deliberación, podemos pasar, y a mí esa expresión me gustaba mucho, del yo prefiero esto, yo prefiero lo otro, a nosotros queremos un mundo que sea así. Que la pregunta de quién es el agua tiene que hacernos reflexionar de cómo es posible que todavía haya personas que privaticen el agua, que piensan que el agua pertenece a alguien y que por tanto pueden mercadear, vender, comprar el agua. Tiene que ser un bien universal gestionado con la conciencia de que ese agua es lo que nos hace vivos y lo que nos hace humanos. El agua no es de nadie y es de todos. Es probablemente el ejemplo más importante de un bien común. ¿Qué opinión tienes sobre el agua? ¿De quién es el agua? El agua, en primer lugar, es de la naturaleza, de la tierra, no lo olvidemos, porque a menudo nuestros argumentos son aberrantemente antropocéntricos. Y en un segundo escalón, cabe entender que el agua debe ser de todos los integrantes de la especie humana, debe ser un bien libre, y si se somete a algún tipo de restricción, esa restricción tiene que nacer de un proyecto social igualitario. De tal forma que combinando estos dos elementos, el agua es del planeta, el agua es de todos, creo que tendremos un balance adecuado que sitúa el agua en el marco general de los bienes comunes. Elementos como los ríos, como el agua potable, como los bosques, como la tierra, puede sonar ingenuo, pero es una pregunta de larguísimo recorrido. Y la propia tierra, el propio mundo natural, incluyendo el agua, incluyendo los bosques, incluyendo todo tipo de recursos naturales, que el mercado se apropia de ellos, los trata como si fuera una mercancía, pero de nuevo, eso es una ficción, no han sido creados por nadie para el mercado, no han sido producidos, es un don con el que nos encontramos. Así que es muy importante preguntarse de quién son, no son de nadie, son de todos, como las cosas comunes. La razón, en su origen, el modo de entender la razón, era precisamente el procedimiento propiamente humano para alcanzar y desarrollar y practicar lo común. Es muy duro aceptar que la mitad de la Tierra está bastante devastada, pero queda esa otra mitad y esa es la que tenemos que poner como objetivo deseable de conservar, proteger. Ya en todo el mundo, ahorita en cualquier país, ya se están sintiendo los efectos del cambio climático, aunque algunos políticos lo nieguen. A la humanidad no se le puede seguir mintiendo. Esos son los daños que se le ha hecho a la naturaleza, al medio ambiente, tanta basura en el mar. ¿Quién tira esa basura? Tala de árboles, desvío de ríos,
esas generaciones van a decir, ¿por qué no hicieron nada para salvar el planeta?